El nivel del agua aumenta. Los ríos se desbordan. Hombres y mujeres son arrastrados por una riada de proporciones bíblicas. Todo el planeta queda inundado. El diluvio ha llegado sin avisar. O tal vez no. Una pintura, un dibujo, un poema. Son pistas que pueden haber advertido sobre la destrucción de la humanidad. Durante miles de años, profetas de todo el mundo han augurado el fin de los días. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca rápidamente. A esta convergencia teórica de profecías sobre el día del juicio final con los acontecimientos actuales, nosotros la llamamos el efecto Nostradamus, el Armagedón de Da Vinci. ¿Cómo empezará el final? El agua. Nuestro planeta está cubierto casi por completo por este valioso recurso. Sin ella, el hombre no puede sobrevivir. Leonardo da Vinci, maestro de la pintura, científico e ingeniero, también estaba obsesionado con el agua. A pesar de los avances, él sabía que si la naturaleza se rebelase, los hombres no podríamos hacer nada al respecto. No es tan extraño que en aquella época esperasen la llegada del juicio final. Un último minuto, un momento en donde el bien derrota al mal. Ahora se han hallado pruebas decisivas. Sugieren que Leonardo pronosticó la llegada de un enorme diluvio que inundaría el mundo y destruiría a la humanidad. Sus advertencias podrían estar ocultas en códigos y símbolos que camufló en sus obras maestras. Vamos a investigar esta teoría, según la cual los huracanes, los tornados y los terremotos que hoy sacuden la Tierra ya fueron vaticinados por Da Vinci. El pintor pudo profetizar una catástrofe global. En este programa no vamos ni a rebatir ni a aprobar esta idea, solo vamos a presentar las pruebas. Leonardo creía en el inmenso poder de la naturaleza, especialmente del agua. Y eso influyó en sus trabajos de ingeniería, alimentó sus logros intelectuales y dio color a su arte. Algunos creen que también esta obsesión pudo llevarle a realizar profecías apocalípticas. Hacia el año 1482, Leonardo escribió: Los hombres, las mujeres y los niños se hacinaban en las balsas, aterrorizados por la furia de los vientos. Las olas pasaban por encima de ellos y sobre los cadáveres de aquellos que se habían ahogado. Sus palabras son impactantes, muy reales, es un aviso. No hay duda de que Leonardo pensaba en la llegada del apocalipsis. Y no era el único. En aquella época existía el temor generalizado de que un hecho apocalíptico azotaría el planeta. Y la mayoría de la gente esperaba algún tipo de diluvio. Aquellos que estudian a Leonardo sugieren que en sus obras hay oculto un código de símbolos. ¿Fue este gran maestro precursor del profeta Michel Nostradamus? ¿Estaba Leonardo advirtiendo a las futuras generaciones del destino que les aguardaba? Leonardo sentía que siempre estaba en proceso de descubrimiento, pero casi nunca llegaba a una conclusión precisa. Y por eso mantenía en secreto sus teorías. No sabía si debía contárselas a los demás. Si examinamos detenidamente la oscura época que atravesó Italia, podemos encontrar pistas sobre las enigmáticas ideas de Leonardo da Vinci. Durante los siglos XV y XVI, las ideas del Libro de las Revelaciones atemorizaron a Europa occidental. El texto describía terribles imágenes referentes al fin del mundo. Hacia el año 1500, Europa atravesaba uno de los momentos más extraordinarios de su historia. Fue una época muy agitada. Europa estaba emergiendo de una época oscura y entraba en un periodo de exploración y descubrimiento. La poderosa Iglesia Católica empezaba a sentir los primeros efectos de la Reforma Protestante, que dividiría el cristianismo en Occidente. Es evidente que esta situación afectó e influyó a Leonardo. Incluso en este momento veía el poder de la naturaleza como una gran amenaza y un peligro para la humanidad. Florencia, Italia, 1466. Un joven Leonardo da Vinci fue testigo del desbordamiento del río Arno.
Posiblemente vio cosechas arrasadas, edificios destruidos y cadáveres que flotaban en el agua. Probablemente todo se debe a una experiencia muy temprana. Quizás alguna catástrofe lo dejó impresionado, como un río tranquilo que se desborda de pronto e inunda la ciudad provocando su destrucción. A lo largo de su vida, Leonardo desarrolló una gran fascinación por el agua. Los investigadores han determinado que la causa fue probablemente el desbordamiento del río Arno. Leonardo comprobó el poder de la naturaleza en la erosión provocada por el agua y la velocidad de las corrientes. En los años siguientes, investigó las claves para aprovechar la inmensa fuerza del agua y también documentó el temor que sentía ante su capacidad destructiva. Algunos intérpretes de la obra de Leonardo sospechan que hay paisajes poco conocidos de sus diarios que advierten sobre una catástrofe climática en nuestra era. Las aguas embravecidas parecen querer embestir la orilla con los cuerpos de los ahogados. ¿Llegó Leonardo a ver, en el implacable poder de la naturaleza, una pista del destino del hombre? ¿Y pudo prever que el mundo moderno sería destruido por una inundación? ¿Se basó acaso en el libro del Génesis y en el diluvio universal que arrasó los pecados de la humanidad? Lloverá sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y cualquier ser vivo que yo haya creado será eliminado de la faz de la tierra. Esta profecía del Antiguo Testamento se ha repetido a lo largo de los tiempos en diferentes culturas. La epopeya de Gilgamesh de Babilonia también hace referencia a unos diluvios apocalípticos que destruirán la humanidad. Un mítico emperador chino fundó la primera dinastía solo después de haber desviado las inundaciones que llegaban hasta el cielo. Y la mitología Hopi habla de un devastador torrente que arrastrará a las personas corruptas. Los intérpretes de estas profecías sugieren que las inundaciones son un reflejo de las catástrofes medioambientales que están sucediendo actualmente. La única pregunta es, ¿cuándo llegará el momento definitivo en que se cumplan estas amenazas? Las obras más famosas de Leonardo, como La Última Cena y La Mona Lisa, presentan una complejidad plagada de simbolismos. Por eso, muchos sugieren que Leonardo conocía la respuesta a esta pregunta. Lo más interesante es que cuando admiras sus obras, te adentras en un mundo complejo y enrevesado. En los detalles y las creaciones de Leonardo, nada está nunca totalmente claro. Por lo que parece, Leonardo utiliza imágenes simbólicas para transmitir muchas ideas diferentes. En algunos retratos, el cabello de las personas parece representar una tormenta. Lo dibuja como un extraordinario torbellino de rizos. Es un rasgo particular de Leonardo. No sabemos cuáles eran las razones de Leonardo para incluir ese tipo de detalles. Y supongo que eso tiene muy intrigados a los historiadores. ¿Pudo prever Leonardo de un modo tan exacto cómo iba a acabar el mundo? ¿Por qué imaginó que todo comenzaría con un aumento del nivel del mar y que se producirían cambios geológicos? También fue él quien escribió: El agua del mar se elevará por encima de las montañas más altas, hacia el cielo, y volverá a caer sobre las viviendas de los hombres. Leonardo se refería a estos escritos como sus enigmas. Hoy en día muchos los llaman sus profecías. Alrededor podrán verse árboles venerables arrancados de raíz y destrozados por la furia de los vientos. Los ríos se desbordarán y sumergirán las tierras bajas y a sus habitantes. ¿Qué revelaban las profecías de Leonardo? ¿Y por qué intentó plasmar y ocultar estas creencias en su obra? Pero si queremos entender sus predicciones, debemos conocer mejor la historia de Leonardo da Vinci.
Si quisiéramos reconstruir la figura de Leonardo hoy en día, necesitaríamos reunir los conocimientos de 20 científicos y después tendríamos que añadir un maravilloso artista y un maravilloso pintor. Habría que combinar todas esas aptitudes para hacer un Leonardo. Por un lado, su gran don era el de la observación y por otro, el de la representación. Es decir, podía ver con mayor profundidad y detalle lo que otros no lograban captar a simple vista. Pero en aquella época en Italia, la Iglesia católica era muy autoritaria y consideraba que un hombre tan creativo e inquisitivo debía de ser por fuerza sacrílego y peligroso. Pero Leonardo sabía la opinión que se tenía de él. Estoy segura de que era muy difícil progresar en aquella situación. La Iglesia era poderosa e implacable y la sociedad muy intolerante. Intentaban imponer unas normas y unos dogmas que no aprobaban la investigación científica ni la experimentación. Leonardo intentaba esconder sus escritos de las autoridades eclesiásticas y por eso sus diarios estaban encriptados. Solamente podían descifrarse con la ayuda de un espejo. Era muy hábil y para él era fácil escribir al revés. Pero si escribía de esa forma, era porque no esperaba que nadie leyese sus manuscritos, salvo él mismo. Aquella era la única manera de que Leonardo pudiera explorar su pasión por la ciencia y la ingeniería. La Italia del siglo XVI era prácticamente un campo de batalla, y Leonardo tuvo la oportunidad de diseñar armas muy creativas. ¿Pero sería capaz de controlar el poder del agua y utilizarlo contra sus enemigos? Existe una profecía de 500 años de antigüedad que advierte que nuestro mundo moderno será destruido por una gran inundación. ¿Y a qué profeta se atribuye? No al famoso Nostradamus, sino a un pintor e ingeniero llamado Leonardo da Vinci. Leonardo vivió en una época muy turbulenta. Por eso no es extraño que pensara tanto en el Apocalipsis. Toda la obra de Leonardo parece aludir a las inundaciones mediante códigos y símbolos. Y según los especialistas, estos símbolos podrían converger sus profecías anteriores de otras culturas que también advertían sobre inundaciones. ¿Pudo prever Leonardo 500 años antes del calentamiento global que el deshielo de los polos acabaría siendo una terrible amenaza? ¿Es esta convergencia una prueba del efecto Nostradamus? ¿Una teoría que sugiere que las antiguas profecías coinciden con los cataclismos actuales y nos conducen hacia el juicio final? Para los expertos, Leonardo era consciente de los peligros inherentes a la naturaleza. Estudiaba con especial interés aquellos aspectos en los que no se mantenía el equilibrio, en los que se rompía la estabilidad. Leonardo observó los desastres naturales y escribió acerca de ellos, y trató de predecir qué pasaría si el equilibrio desapareciese. La personalidad reservada de Leonardo contrastaba con esa curiosidad que le impulsaba a observar el lado oculto de sus semejantes. Analizaba al ser humano con detenimiento. No le interesaba la naturaleza humana por sí misma. Le interesaba cómo se mostraba la personalidad a través del comportamiento. Creo que lo que más intrigaba a Leonardo era la esencia de la naturaleza, por así decirlo. La reputación de Leonardo como ingeniero de gran talento creció durante su estancia en Milán en 1485. Allí diseñó armas vanguardistas, verdaderas máquinas de matar, que de haber sido construidas habrían concedido a sus mecenas una gran ventaja en aquella época tan violenta. Italia no era un país propiamente dicho, sino más bien un grupo de ciudades-estado. Y en cada una de ellas, los conflictos y las batallas eran constantes. Era un periodo caótico y muy inestable. Leonardo fue testigo de muchas muertes. Entonces la muerte era mucho más frecuente. Formaba parte del curso natural de la vida. Y los clientes de Leonardo le pagaban mucho dinero para que diseñara máquinas de guerra y fortificaciones resistentes. El papel que jugaban las máquinas intrigaba a Da Vinci, y su obsesión por controlar las fuerzas de la naturaleza iba en aumento.
Como resultado, diseñó un aparato para volar que conquistaría el cielo y un submarino que llegaría a las profundidades del océano. Leonardo imaginó muchas de las armas que utilizamos hoy en día para aniquilarnos los unos a los otros. Fue como la era nuclear. Pensaban que el mundo podía acabar en cualquier momento. Algunos investigadores creen que Leonardo trató de dominar la naturaleza para combatir el miedo que sentía. Pensaba que los elementos destruirían la humanidad. Fue un visionario. Hoy en día damos por sentado muchos conceptos de ingeniería, pero en aquella época esos conceptos no existían. ¿Fue la visión apocalíptica de Leonardo lo que le inspiró para diseñar una de las armas de guerra más destructivas? Mientras vivía en Florencia, Leonardo decidió poner sus conocimientos sobre hidrodinámica a disposición de una buena causa. Sugirió desviar el río Arno, el mismo río que vio desbordarse en su juventud hacia las afueras de la ciudad rival, Pisa. Y escribió: sobre los cuerpos inertes, multitudes de hombres lucharán para salvar sus vidas. Da Vinci pensaba que podía aprender mucho de la naturaleza y aplicar estos conocimientos para construir máquinas más potentes. Sabía mucho de canales y sabía cómo manejar el agua. Utilizó sus conocimientos con un propósito cívico y también con un propósito militar. Leonardo estuvo influido por su época, por sus propias máquinas de guerra y por su temor a morir ahogado en un desastre natural. Y describió las catástrofes que causarían el ocaso de la humanidad. El agua girará dentro del lago que la contiene, y los remolinos arrastrarán sucesivamente varios objetos que serán arrojados al aire, junto con un barro espumoso. Leonardo describió de un modo muy gráfico los desastres y las catástrofes. Explicó con detalle lo que le ocurriría a la humanidad si los seres humanos no empezaban a respetar la fuerza de la naturaleza. Alrededor podrán verse árboles venerables arrancados de raíz y destrozados por la furia de los vientos. La mayoría de las profecías de Leonardo se escribieron sobre 1490. Son como acertijos. Primero vaticinaba lo que iba a pasar y después la conclusión final te desconcertaba. A menudo este maestro de la pintura recitaba los acertijos en público ante su rico mecenas, el duque de Milán. Al principio era una especie de entretenimiento, pero las enigmáticas profecías de Leonardo empezaron a asustar a sus oyentes. Los niños pequeños serán arrancados de los brazos de sus madres, arrojados al suelo y hechos pedazos. Utiliza algunos recursos literarios, eso es innegable, y también una gran dosis de pasión. Es más obvio cuando sus profecías hablan de la destrucción provocada por las armas. Se oirán gritos de profunda tristeza, y serán torturados, despojados y abandonados al final, desnudos e inmóviles. ¿Cuál podría ser la verdadera razón por la que Leonardo contaba esos acertijos? En las profecías de Leonardo siempre había una especie de razonamiento y también a menudo una lectura moral y ética. Incluso él mismo, el autor de los acertijos, reconocía que sus profecías podían ser totalmente ilógicas y desconcertantes. Los hombres creerán ver que el poder destructor procede del cielo. Parecerá que el cielo se inunda de llamas y huirán despavoridos de ellas. Ahí se puede apreciar el temor de Leonardo y su idea de que la naturaleza podría rebelarse de un modo violento. Era consciente de que el poder del universo podía arrasar el mundo y provocar la ruina. Según ciertas teorías, Leonardo pensaba que el hombre sería responsable de su propia destrucción. Pero según algunos expertos, el prolífico inventor estaba seguro de que los cataclismos acabarían con la vida en la Tierra. Nuestra aniquilación sería obra de la naturaleza. Para Leonardo, el concepto de equilibrio era fundamental. El equilibrio entre las fuerzas, las energías, las situaciones, los elementos que componen el mundo que nos rodea. Pero si la estabilidad se rompe, existe el riesgo de la devastación. Las claves de esta creencia pueden estar codificadas dentro de las obras de Leonardo.
Leonardo mostraba mucho interés por el mundo natural. Él creía que de alguna manera existía una gran cantidad de energía acumulada que en cualquier momento podía explotar y destruirlo todo. Los escritos sobre la vida de Leonardo sugieren que él no podía reprimir esas visiones apocalípticas. ¿Pero pudo haber plasmado estos temores en la Mona Lisa, quizás el cuadro más conocido de todos los tiempos? ¿Es posible que Da Vinci predijera nuestra desaparición? ¿Y qué ocurre con el resto de sus obras, como San Juan Bautista? ¿Conseguirán los cuadros del pintor resolver los enigmas de su profecía sobre el juicio final? Es probable que aquellas imágenes recurrentes sobre los desastres naturales y la crueldad del hombre persiguieran a Leonardo da Vinci desde su infancia. Algunos creen que expresaba sus miedos en escritos proféticos que hablaban del apocalipsis. También escribió: y fragmentos de las montañas desprendidos por los torrentes caerán dentro de esos torrentes y atascarán los valles, hasta que los ríos crecidos se desborden y sumerjan todas las tierras bajas y a sus habitantes. Estas advertencias tan impactantes sobre los cataclismos inundaron su arte. A Leonardo le interesaba esta destrucción enorme y definitiva. Le fascinaba y le horrorizaba a la vez. ¿Es posible que Leonardo tratara de comunicarse con generaciones futuras y que ocultara sus mensajes tras símbolos y alegorías? Algunos creen que en su profecía se citan tormentas devastadoras como el huracán Katrina y terremotos como el que asoló la costa de Sumatra en el año 2004. Eso demostraría que las predicciones de Leonardo se están haciendo realidad. En las primeras pinturas de Da Vinci, los expertos destacan su tendencia a la deformidad y a las formas humanas grotescas. Esto podría revelar su miedo a que la humanidad fuera destruida por una catástrofe natural. Leonardo también demostró sus extensos conocimientos sobre anatomía. Los adquirió diseccionando cadáveres que conseguía de manera ilegal. El hecho de diseccionar cadáveres le conectó con la muerte. Se había familiarizado con sus formas. Y además, Leonardo había visto cadáveres desde una edad muy temprana y estaba más concienciado de lo que estamos hoy en día. Pero creo que le interesaba desde un punto de vista más científico. La fascinación que sentía por la muerte le animaba a buscar las claves y las respuestas en los cadáveres. Claves sobre la naturaleza de la propia muerte. Los cuerpos sin la voluntad del alma dictarán la sentencia y nos enseñarán las normas para morir con honor. Leonardo estaba motivado por una obsesiva búsqueda: el conocimiento sobre la vida y la muerte. Practicaba autopsias secretas e intentaba hallar conexiones más profundas entre las fuerzas de la naturaleza y la posición del hombre ante ellas. Leonardo pretendía descubrir la raíz de las cosas, la razón de todos los orígenes, y buscaba literalmente en el interior del cuerpo humano. Diseccionaba el cuerpo y abría la cabeza. Tuvo la idea de practicar en el cuerpo humano una especie de ingeniería inversa. No se trataba solo de observar su interior. Había que descifrar cómo funcionaba y utilizó esos paradigmas biológicos como inspiración para sus inventos. Pero Leonardo tenía que ser extremadamente discreto. En esa época la disección de cuerpos humanos no estaba permitida. En la mayoría de los casos se consideraba una práctica ilegal. La Iglesia no concebía la idea de cortar un cuerpo en partes. Se pensaba que nuestro cuerpo seguía existiendo después de la muerte, y tener el cuerpo seccionado para toda la eternidad no sería aceptable. A juzgar por la precisión de sus dibujos, Leonardo dedicó largas horas al estudio de la anatomía humana. Diseccionaba fetos que extraía del vientre de mujeres fallecidas e inspeccionaba los cuerpos hasta quedar exhausto. Pero ¿cuál era el objetivo final de Leonardo? ¿Buscaba la convergencia entre el hombre y la naturaleza como si se tratase de dos fuerzas en armonía? Leonardo tenía una visión global del mundo. El mundo exterior no estaba separado de lo que sucedía en el interior de nuestro cuerpo.
Y de hecho, gran parte de sus estudios giraban en torno a esta idea. Observaba la naturaleza con mucha atención y buscaba las similitudes entre lo que sucedía en el cuerpo de la Tierra, como él lo llamaba, y lo que sucedía en el cuerpo del hombre. Para Leonardo, al igual que el cuerpo humano estaba hecho de carne y huesos, venas y sangre, la Tierra estaba hecha de tierra, rocas, ríos y agua. Comparaba la circulación sanguínea del cuerpo humano con la circulación del agua en el cuerpo de la Tierra. Y llegó quizás a la conclusión de que igual que una hemorragia puede matar a un hombre, el movimiento del agua y un clima extremo podían destruir el planeta. Por eso escribió: Él, que nos proporciona alimento y luz, llegará del cielo precipitadamente. Y para transmitir y a la vez ocultar estas creencias, Leonardo codificó todo su conocimiento en sus pinturas. Lo escondió en la composición, la textura, el estilo, el color e incluso en las pinceladas. El destino de la humanidad estaba sellado en sus lienzos. Creo que ni Leonardo da Vinci, ni ninguna de las personas que vivieron en aquella época, podían imaginar una situación en la que reinara la paz. Y desde esa perspectiva, buscaban desesperadamente un final definitivo para el caos. Pero el pintor debía ocultar sus conocimientos y representó en su arte la naturaleza caótica de la Tierra. Por ejemplo, en la Última Cena vemos al fondo 3 ventanas. El número 3 puede ser una referencia simbólica a la Santísima Trinidad. Y ese es el motivo de que la cabeza de Jesús en la pintura esté dibujada justamente sobre la ventana del centro. Se trataba de un simbolismo, evidentemente, y respecto a las claves ocultas, habrá algún motivo para que estén ocultas. 3 de las pinturas de Leonardo eran muy importantes para él, y las conservó hasta el final de sus días. La Mona Lisa, la Virgen con el Niño Jesús y Santa Ana, y San Juan Bautista. ¿Cuáles son las claves de la visión apocalíptica de Leonardo? ¿Y cómo las representó en estas pinturas? Son pinturas muy significativas. Leonardo siempre estuvo interesado en la pintura como un modo de transmitir sus conocimientos y su forma de entender la vida. De algún modo, la Mona Lisa parece un simple retrato, pero fue una obra revolucionaria para su época. En primer lugar, ella nos mira fijamente, lo cual es muy atrevido para una mujer. Y además reacciona, sonríe, y nos preguntamos, ¿en qué pensará? Por otro lado, las montañas de la izquierda están algo borrosas. Se ven ríos y 2 lagos. El lago más alto parece estar a punto de desbordarse. Si eso ocurriera, caería en cascada y quizás inundaría el paisaje. Las inundaciones están representadas en los mechones rizados de su pelo y en los pliegues de su vestido, una característica que Leonardo repitió en varias de sus obras. En el cuadro de la Mona Lisa refleja la amenaza de un cataclismo geológico. Uno se pregunta, ¿por qué la dibujó de ese modo? Los historiadores de arte creen que son, simplemente, obras de las características de la Mona Lisa, detalles que refuerzan el carácter de la mujer retratada. Pero nosotros argumentamos otras teorías para explicar la técnica de Leonardo. ¿Eran estas alegorías religiosas advertencias ocultas de futuros desastres? No todo el mundo está de acuerdo, pero hay otra pintura, la Virgen con el Niño Jesús y Santa Ana, que parece llevar más lejos estas ideas catastrofistas. En este cuadro hay varios temas relacionados. El personaje de Santa Ana en la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana es como San Juan. Ella conoce el misterio. El niño está abrazando al Cordero, que es el sacrificio, y simboliza el sacrificio de Jesús por la humanidad. Y Santa Ana supervisa ese pequeño drama espiritual. Por otro lado, las figuras del cuadro están situadas peligrosamente cerca del borde de un precipicio. Es posible que en esta pintura Leonardo esté representando a la humanidad que se encuentra al borde de la aniquilación. Pero hay más detalles significativos. En su obra San Juan Bautista, Da Vinci recurre de nuevo a los remolinos en los rizos, una de sus señas de identidad.
En mitad de la oscuridad, el largo cabello de San Juan cae desordenado y lo rodea como un torrente de agua embravecida. Siempre que Leonardo observaba un fenómeno, lo asociaba con una imagen simbólica. Por ejemplo, cuando veía agua pensaba en cabello. Y esta es una actitud recurrente. Finalmente, el dedo de San Juan está apuntando hacia la única salida posible. San Juan, como vemos, es el que nos anuncia que va a venir alguien. Su fuerza espiritual será inmensa y bajará a la tierra en la persona de Jesucristo. El santo está sonriendo y parece decirnos, algo llegará pronto, algo inexplicable e increíble. ¿Escondió Leonardo en estas tres obras su propia definición de la Trinidad? Es una representación de la creación, del equilibrio natural y del fin del mundo. Tal vez anticipó nuestros problemas y nuestras preocupaciones actuales, ahora que la humanidad parece dirigirse hacia el desastre. Pero no todos los expertos están de acuerdo. Podemos comparar a Leonardo con un director de cine que hubiese imaginado un fin del mundo apocalíptico y se dejó llevar por una visión artística muy extrema. Debemos comprender el modo en que Leonardo veía el mundo. No es nuestra visión actual. Sabemos que existe una fuerza exterior, pero no sabemos cuál es exactamente. En los últimos años de su vida, Leonardo realizó una serie de inquietantes dibujos sobre el diluvio. Se trata de imágenes apocalípticas y nos hace sospechar que las visiones sobre la extinción del hombre seguían atormentando al pintor. Estas ilustraciones representan grandes olas, vendavales, tormentas e inundaciones que arrasan el mundo. Leonardo sentía un gran respeto por la naturaleza. Y ahora que hemos sufrido el efecto de tantos tsunamis, también nos damos cuenta de que a pesar de nuestra soberbia, no podemos dominar el mundo. Las visiones de Leonardo nos recuerdan a uno de los textos más polémicos de la Biblia, el Apocalipsis. Y hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como un hábito de penitencia, y la luna se tiñó de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Junto a las advertencias que anotó en su diario, Leonardo plasmó en sus dibujos del diluvio una última y sombría profecía. ¿Qué mensaje encriptado podía ocultarse en esas imágenes? ¿Quizás la amenaza de una devastadora inundación? Las profecías de Leonardo parecen predecir un horrible diluvio que arrasará a la humanidad. ¿Es una coincidencia que esas predicciones describan los desastres que hemos sufrido recientemente? Y se dice que la situación se agravará en los próximos 40 años. ¿Cómo es posible que Leonardo pudiera pronosticar el aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global? Para los que han interpretado su obra, la obsesión de Leonardo por la destrucción queda patente en sus pinturas más famosas, y su fijación por el agua tiene un significado muy siniestro. Su serie de dibujos sobre el diluvio parece ser bastante profética. Muestra su visión de lo que sería el fin del mundo. Sobre el año 1482, Leonardo escribió: Las montañas más altas, aunque estén alejadas de la costa, desplazarán al mar de su lugar. La razón por la que Leonardo realizó estos dibujos, representando el diluvio final, ha sido un misterio durante más de 400 años. No se trata de unos simples bocetos, ni se cree que tuvieran un propósito determinado. ¿Eran estas imágenes su advertencia final al mundo? Un mundo que iba a dejar atrás y que habitarían sucesivas generaciones. Creo que las ideas de Leonardo proceden de la tradición cristiana. Hacen referencia al diluvio bíblico, que al parecer inundó la tierra. Durante varios años, Leonardo trató de afrontar la naturaleza diabólica del hombre, su brutalidad y sus instintos salvajes, y llegó a la conclusión de que el día del juicio final, una inundación arrasaría el mundo. Eso es lo que se describe en la Biblia. Fue el castigo que se le impuso al hombre por sus pecados en la época de Noé.
Leonardo representó las inundaciones utilizando colores e imágenes muy simbólicas. Sus pinturas reflejan una terrible desesperación. Los dibujos resultan sobrecogedores. Utilizó negro sobre negro y sacrificó el color, porque de ese modo acentuaba el extremismo de su visión. Desde muy joven, Leonardo conocía la historia del diluvio universal. Según la Biblia, la inundación arrasó todo el planeta, y solo sobrevivieron Noé, su familia y el arca llena de animales. Con el tiempo, la tierra volvería a aparecer por encima de las olas. Para entender esta idea y explicar el hecho de que los océanos cubriesen las montañas, Leonardo recurrió a la teoría de las placas tectónicas. La prueba principal de la edad de la Tierra la encontró en los fósiles. Se dio cuenta de que en los estratos de la Tierra se habían preservado fósiles de criaturas marinas. Encontró principalmente conchas y estaban en las montañas. En el siglo XVI existía la creencia de que el diluvio universal había arrastrado a esos animales hacia las cumbres de las montañas. Leonardo rechazó esa idea. Él creía que la Tierra era mucho más antigua de lo que se imaginaba. Leonardo aseguró que existían pruebas de que habían sucedido múltiples cambios, inundaciones, huracanes, terremotos, y todo estaba marcado en el cuerpo de la Tierra. Leonardo escribió: todos los elementos se mezclarán provocando grandes alteraciones, precipitándose hacia el centro de la Tierra y luego hacia el cielo. Algunas veces de este a oeste, y también de un hemisferio al otro. Leonardo era capaz de imaginar cómo la Tierra se desmoronaba y se elevaba. No contaba con la tecnología que tenemos hoy en día. Ahora sabemos que las placas tectónicas se desplazan, pero Leonardo da Vinci ya lo imaginó hace siglos, y ese movimiento afectaba al planeta entero. En sus dibujos del diluvio, el pintor representó vientos huracanados que arrastraban a ejércitos enteros, olas inmensas que se tragaban los barcos y torrentes que caían sobre las ciudades. El mundo era destruido por los terremotos y los océanos. Los elementos de la naturaleza se rebelan. Las rocas saltan por el aire, lo que demuestra que se trata de una situación apocalíptica. Son los elementos en su forma extrema. Los humanos son muy pequeños, casi inexistentes, en comparación con las fuerzas de la naturaleza. Aunque estas imágenes son aterradoras por sí mismas, se vuelven más siniestras acompañadas de los escritos de Leonardo. Las aguas embravecidas parecen querer embestir la orilla con los cuerpos de los ahogados. Leonardo advirtió a los humanos sobre lo que podría pasar en un futuro si no se respeta el equilibrio de los elementos. Y para que sus palabras fuesen más efectivas, realizó una serie de dibujos en los que representaba su idea del diluvio. Es suficiente con mirar las imágenes con atención, apreciar todos los detalles y leer las palabras y profecías de Leonardo. No hay duda de que Leonardo realizó esos dibujos del diluvio tras una larga meditación. En nuestra época, las fuerzas de la naturaleza parecen haber comenzado un ciclo de destrucción, y hay quienes interpretan las imágenes del diluvio de Leonardo como una representación de nuestro futuro. Como consecuencia del calentamiento global, los casquetes polares se están derritiendo, y eso ha provocado un aumento del nivel del mar. Muchos consideran que Leonardo da Vinci fue un genio y un profeta, que advirtió a nuestra generación sobre una inundación catastrófica. Según dicen, su apocalíptico diluvio refleja con precisión todos los desastres de nuestra era. Estos trabajos tan complejos fueron los últimos que Leonardo realizó en su vida, su legado final. ¿Pero debemos aceptar esta teoría? ¿Esconden estos dibujos una profecía referente a la crisis medioambiental? ¿Son estas imágenes una prueba del efecto Nostradamus?
Todas las ideas de Leonardo cobran sentido al final de su vida. Así que, de alguna manera, esa profecía sobre el diluvio es la conclusión de todo lo que él estuvo observando desde su niñez. Y escribió: entre los terrores más irremediables y destructivos, una inundación, provocada por la crecida de los ríos, sin duda, debe anteponerse a cualquier otro espantoso acontecimiento. Cada año las advertencias de los científicos sobre las consecuencias del calentamiento global y de la inestabilidad geológica son más inquietantes. El nivel del mar ha aumentado 2,5 centímetros en los últimos 10 años y se espera que suba casi 1 metro en el próximo siglo. El planeta se sigue deteriorando a gran velocidad. En el océano Atlántico se generan huracanes cada vez más violentos y frecuentes. Y en el Pacífico, los tsunamis han devastado zonas inmensas. La preocupación de los científicos va en aumento, ya que esta inundación a nivel mundial podría ser peor de lo que creemos, y no se puede prever su magnitud. El barro será tan profundo que los hombres deberán caminar por encima de los árboles. Leonardo investigaba exhaustivamente las leyes de la naturaleza. ¿Qué era lo que provocaba el movimiento? ¿Dónde estaba la clave de la muerte? ¿O cuál era el principio y el final de todo? Y es comprensible que, precisamente en sus últimos días, pensara en el final de las cosas, de todo aquello que había conocido desde su juventud. Según los expertos, los últimos trabajos de Leonardo señalan 2 vías diferentes para la humanidad. Su última pintura, San Juan Bautista, ofrece esperanza en medio de un diluvio, representado por el cabello y la ropa del santo. San Juan sonríe con orgullosa sabiduría y apunta hacia el cielo, mostrando el camino hacia Dios y la salvación. Pero sus últimos dibujos sobre el diluvio muestran exactamente lo contrario: un mundo desequilibrado donde reina el caos y que sobrevive bajo la amenaza de otra inundación bíblica. Se oirán gritos de profunda tristeza y llantos, y los roncos y débiles lamentos de aquellos que son torturados, despojados y abandonados al final, desnudos e inmóviles. En sus últimos días, Leonardo sufrió una parálisis a causa de un derrame y se convirtió en una figura melancólica. Sus visiones sobre el futuro se volvieron más violentas. El pintor intentó recopilar y organizar todas sus obras, pero la mayor parte se dispersó y fue vendida. Gran parte de sus pinturas y sus escritos desaparecieron y aún se desconoce su paradero. Quizá haya más profecías de Leonardo da Vinci esperando a ser descubiertas. La mayoría de los inventos que Leonardo imaginó han sido posibles en los 500 años que han transcurrido desde su muerte. Pero ¿qué ocurre con sus visiones de una inundación global? ¿Qué pensaría este profeta de la extrema inestabilidad que sufre hoy el planeta Tierra? Ciudades de África. Veréis a vuestros hijos destrozados en sus propias casas. ¿Qué pensaría de nuestra reciente crisis económica? Monedas invisibles serán el triunfo de muchos de aquellos que las gastaron. Quizás queda poco para la muerte de la humanidad. Se extinguirán innumerables vidas e innumerables agujeros aparecerán en la Tierra. Creo que la oscuridad que predomina en algunas de sus obras tiene un significado y debemos respetarlo. Porque también nosotros hemos de asumir que todo lo que empieza ha de tener un final. Leonardo da Vinci fue un visionario. En la actualidad ha quedado demostrado que fue increíblemente perceptivo.
¿Y nosotros? ¿Cambiaremos nuestra suerte? ¿O está la humanidad destinada a un final terrorífico, tal y como predijo Leonardo?